esta tesis se desarrolla, o esta exposición de defensa de tesis con cargo a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, al Centro de Estudios de Posgrado e Investigación. Eh, Conforman el Tribunal de Defensa, la señora secretaria, la máster Patricia Carrión Quesada, el vocal, el PhD, ingeniero Juan Carlos Rojas, y mi persona, Juan Carlos Herrera Heredia. El tema de tesis que se expondrá en esta ocasión es la calificación energética de una vivienda unifamiliar para la ciudad de Sucre mediante el uso de parámetros de calificación energética de viviendas, CEB. Pues queda instalado el tribunal y procedo a dar paso a la maestrante, a la postulante a maestrante, a fin de que, por favor, empiece con la presentación de defensa. Tiene un tiempo que oscila entre 20 y 30 minutos para esta sección de la defensa. Adelante, por favor. Buenas noches. Ven mi pantalla, ¿verdad? Se ve, está correcto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer por la presencia de la ingeniera Nick Carrión, que ha sido a quien agradezco mucho, no solamente por haber sido mi docente, sino también por ser la coordinadora del programa. Y básicamente este es el resultado de todo ese proceso que hemos seguido. También la presencia del ingeniero Juan Carlos Herrero y la presencia de la licenciada Guillermina, que también ha coordinado toda esta última etapa, y al doctor Matías Esteves, el tutor de la tesis. Bueno, la denominación de la tesis que el día de hoy he de presentar para la obtención del título de la maestría en energías renovables se denomina calificación energética de una vivienda unifamiliar para la ciudad de Sucre mediante el uso de parámetros de calificación energética de vivienda CB de Chile. En la parte introductoria es importante mencionar que no se están cumpliendo los acuerdos de París del 2015, los gases de efecto invernadero están presentes en la atmósfera, el sistema energético actual está basado en recursos fósiles no renovables y esto, bueno, ha conllevado una crisis ambiental, social y económica. Bolivia es un exportador neto de energía no renovable, en este caso del gas. El balance energético de Bolivia se basa principalmente en el sector de transporte, que es el sector que más contamina, y por otro lado se tiene una visión tradicionalista para el uso de energías renovables. Y lo que está marcado con rojo, el sector de la construcción, constituye otro de los sectores de mayor contaminación. Al ser el rubro en el que yo trabajo, soy arquitecta de profesión, para mí es importante poder aportar en esta área. Es importante también destacar que la Agenda Sostenible de Ecuador del 2036 establece como línea de acción prioritaria los parámetros arquitectónicos y urbanísticos que incluyan el uso de tecnologías de eficiencia energética y bioclimática que permitan mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética en las edificaciones. Aparte de Ecuador, países como Chile y Argentina se han introducido mediante una reglamentación para hacer este cambio, esta transición. A partir de esto se tiene la situación problemática que en el sector de la construcción se constituyen unos sectores con mayor contaminación, como lo había mencionado. El uso inadecuado de los recursos energéticos, que es lo que se ve presente, una arquitectura centrada más en la estética, que es una copia de estilos arquitectónicos, sin tomar en cuenta las condiciones climáticas y además mediante el uso de materiales de construcción generalmente importados, donde no se tiene tampoco el detalle técnico ni las características ecológicas de los mismos. Bolivia, entonces, carece de normativas específicas sobre eficiencia energética. Podemos ver aquí una imagen, esta es una imagen del contexto donde se encuentra la vivienda de estudio. El problema que tiene la ciudad de Sucre de manera específica y en general
podría decir a nivel nacional, es la reglamentación. Una reglamentación que no se cumple, pese a que se tienen especificaciones, por ejemplo, de uso del suelo del 60%, pero como se puede ver en esta imagen, esta vivienda ocupa casi el 100%, lo que afecta y tiene un impacto en el tema de asoleamiento, ventilación, etcétera. Y lo mismo sucede y se replica en todas las demás viviendas que carecen, además de permisos, incluso de construcción o de aprobación de planos. A nivel general, en Bolivia se tienen tres zonas marcadas a nivel climático: la zona más fría, que corresponde a La Paz, Oruro y Potosí, que corresponde a esta imagen, donde podemos ver que la arquitectura no toma en cuenta justamente lo que había mencionado en relación a las condicionantes térmicas, ¿no? Lo mismo pasa con Santa Cruz, que básicamente se tienen edificios tipo invernadero, que lo que generan es una mayor demanda de enfriamiento. O casos como en Sucre, donde edificaciones no cumplen con la reglamentación en cuanto a superficie de uso y construcción y obstruyen con sombras las viviendas cercanas. A partir de esto se ha planteado el siguiente problema: las viviendas unifamiliares de la ciudad de Sucre no responden a parámetros de eficiencia energética que permitan realizar un uso eficiente de la energía, tanto en calefacción como en refrigeración. Por lo tanto, el objeto de estudio corresponde a la eficiencia energética de vivienda unifamiliar de Sucre como caso de estudio. La hipótesis que se ha planteado está en relación justamente a que la vivienda de estudio de Sucre presenta una calificación energética baja, menos eficiente, debido a un alto consumo energético, tomando como base de evaluación la calificación energética de Chile, porque la vivienda no ha sido proyectada bajo parámetros de eficiencia energética que optimicen el consumo de energía. Sobre esto hay que aclarar que se considera como una calificación negativa a partir de la etiqueta E, porque tiene un ahorro básicamente máximo del 20%, pero también un negativo de -10. A partir de esto se ha planteado el objetivo general, que corresponde a evaluar la eficiencia de la energética de una vivienda unifamiliar para un clima templado, que corresponde a la ciudad de Sucre, mediante el uso de la calificación de los parámetros energéticas de viviendas de Chile, que sirva como base comparativa para optimizar la eficiencia energética en calefacción y refrigeración. Se han planteado tres objetivos específicos, que son el de caracterizar las condicionantes climáticas de la ciudad de Sucre, que inciden en la arquitectura y el diseño bioclimático, e identificar la zonificación térmica a la que pertenece en relación a las zonas térmicas de Chile, para hacer el comparativo justamente y poder utilizar las planillas de cálculo que utiliza este programa. Por otro lado, el otro objetivo es analizar la vivienda de estudio mediante un balance energético para determinar el comportamiento de los materiales constructivos utilizados en la envolvente, esto mediante el Design Builder, y comparar las mejoras de la vivienda de estudio bajo las condiciones de calificación de eficiencia energética de viviendas de Chile. En relación a la justificación de por qué ha abordado este tema, en el caso de Bolivia, como ya había mencionado, las proyecciones arquitectónicas no consideran parámetros de eficiencia energética, están basadas básicamente en la función, en la forma. En algunos casos sí se considera, pero no es una determinante porque tampoco está reglamentada. Entonces, a veces el usuario es quien influye básicamente en la forma, el tamaño, las dimensiones y uso de los materiales. En relación a la novedad, en Bolivia aún no se han aplicado estos parámetros, por lo tanto considero que sería novedoso, además que está muy ligado a la actualidad en relación al cambio climático y lo que actualmente vive el planeta. El aporte metodológico sería el uso de estas planillas de cálculo que devienen de esta normativa chilena. Son de uso restringido, sin embargo, he tenido la posibilidad de poder tener contacto con una empresa justamente que se encarga de este tipo de calificaciones para tener el asesoramiento correcto en cuanto a la aplicación. Y en relación al aporte teórico, es importante que nuestros futuros profesionales, en base a este documento que sirva de referencia, pueda también permitirles utilizar estos parámetros para hacer la calificación. En relación a la metodología, los métodos que se han utilizado principalmente es métodos teóricos con el análisis documental para todo el bagaje de información, análisis y resumen que se ha realizado, el método de modelación mediante los programas informáticos en 3D, métodos empíricos, el de observación y medición, y en cuanto a las técnicas, entrevistas semiestructuradas, en este caso al propietario, y registros de observación de la vivienda. En cuanto a las variables independientes, estarían
también las condiciones climáticas, el tipo de arquitectura, en relación a la esbeltez, porosidad, etcétera, y en cuanto a los materiales de construcción, al conocimiento técnico básicamente de estos, en las intervinientes, la demanda de calefacción, demanda de enfriamiento, y en relación a las dependientes, ha jugado un papel muy importante el conocimiento de la envolvente térmica, la radiación, las cargas internas que están basadas en las RAE del Reino Unido, la renovación del aire, el comportamiento energético de los equipos de calefacción, la incorporación de energías renovables y no convencionales. En cuanto a los instrumentos, los datos históricos de electricidad de la empresa de electricidad de la ciudad de Sucre, que es CESA, los datos obtenidos del comportamiento de los materiales que básicamente estaban incorporados en estas planillas de Excel de Chile, y los datos climáticos de la ciudad de Sucre y de Senami, y el uso de este software Design Builder para el trabajo. En cuanto a las teorías básicas, simplemente quiero destacar que la arquitectura está tendiendo a seguir una directriz con viviendas cero energías, las viviendas verdes en todo caso. En relación a los materiales, se espera que sean renovables y reciclables. Sobre esto, por ejemplo, se está trabajando. De hecho, yo hago investigaciones en relación al uso de estos materiales que considero importantes para tener justamente una economía circular. Por otro lado, es importante una óptima orientación, porque esto definitivamente es determinante en las ganancias de energía solar. Y por otro lado, el diseño arquitectónico sustentable que permita incorporar estrategias bioclimáticas en cuanto a ventilación y muy relacionado con el tema de orientación, además del uso eficiente de tecnologías en base a energías renovables. Es importante también indicar que el sistema de calificación energética de Chile, para ser más específicos, tiene dos tipologías. La precalificación energética, que se la realiza cuando la edificación no está construida, solamente está a nivel de proyecto de arquitectura. Se hace la evaluación de la modelación que se tiene. Se puede otorgar el permiso de edificación en base a la evaluación. Esto conduce a una calificación energética que puede ser transitoria en realidad, que es de tipo transitorio y referencial, y útil para publicidad de la vivienda, venta en verde, sobre todo para las inmobiliarias y edificaciones en altura, y es válida hasta la recepción municipal de la obra. A partir de eso se pasa a la calificación energética, donde se obtiene ya la etiqueta a la que corresponde, que va a tener una duración de 10 años. Básicamente, esos serían los dos tipos de calificación que tienen, y el sistema que sigue el procedimiento es a partir del o sea, el usuario, se hace la solicitud para calificar la vivienda, se obtiene la precalificación, la calificación final, cuando ya se tiene construida la vivienda, y esto se lo hace mediante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también está ligado al Ministerio de Energías para la aplicación de este reglamento, y el sistema, mediante un sistema de calificación energética, esto se designa un fiscalizador, se tiene un registro específico de los técnicos quienes se van a encargar, y para que el evaluador energético cumpla con los estándares y la aplicación correcta y adecuada de estas planillas, que en caso, por ejemplo, de no ser correcta la aplicación, automáticamente son eliminados del sistema, ¿no? Ahora, esta calificación es muy similar a la que se utiliza para los aparatos electrónicos, y justamente teniendo ya esa modalidad, no se quiso cambiar y más bien mantener eso que ya se conoce por los usuarios. Entonces, tiene una similar calificación donde se han planteado justamente el porcentaje de ahorros energéticos, y bueno, la letra cercana a la A es la que justamente presenta una mayor eficiencia energética. Esto ya se ha ido evaluando desde el 2012, que nace en Chile, y el 2021 ya se lo empieza a aplicar, y se entiende que desde la próxima gestión se estaría básicamente aplicando de forma obligatoria. En relación al contexto climático, en el caso de la ciudad de Sucre, es importante destacar 4 datos básicos: son la temperatura, la humedad, la radiación y los vientos. En el caso de la temperatura, se tiene un promedio diario de 19.7 grados centígrados y una media de 8.5. En relación a la humedad, que es un dato que básicamente se va a utilizar para determinar las horas de desconfort, se tiene una máxima media de 87.3, y en un mes con humedad relativa mínima media de
44.4%. Y en relación a la radiación, es importante destacar que Bolivia tiene un excelente potencial solar, por lo tanto, también esto se debe a la altura a la que se encuentra. Sucre, por ejemplo, se encuentra a 2.750 metros sobre el nivel del mar y lo que genera valores es en épocas, bueno, en los meses de enero, diciembre, enero y febrero, superiores a los 800 watts horas metro cuadrado. En relación a los vientos, la orientación casi durante todo el año es de noreste, como se puede observar, y básicamente corresponde a 2.5 metros por segundo, que equivale a un viento suave, bajo en realidad, que se encuentra en este parámetro. Los tipos de ocupación en los reglamentos específicos del sector son muy importantes, justamente tomando en cuenta el tema de la radiación solar, las sombras que pueden generar las edificaciones cercanas. Sin embargo, a pesar del reglamento, como mencionaba al principio, no se llega a cumplir. Pero es importante mencionar que el sector de estudio se encuentra en donde estoy marcando actualmente, que es acá en el distrito 3, donde se tiene está en la zona residencial predominante de densidad baja, es una zona no muy densificada, a pesar de las imágenes que he mostrado, porque el reglamento en realidad no se cumple, ¿no? Entonces, la ciudad de Sucre es una ciudad básicamente pequeña, como se puede ver en el mapa, se tiene una zona histórica, que es la que está marcada en amarillo, y la zona de estudio es la que está marcada en rojo. Estos son los planos de la vivienda. La vivienda tiene 3 niveles y sí cumple en relación a la ocupación en cuanto a la superficie, que responde al 60% y 40% libre, pero que no todo obedece a una superficie porosa en relación al jardín. Aquí se puede ver algunas imágenes de la vegetación que se tiene y, como mencionaba, responde básicamente al 60%, pero hay superficies cubiertas por la arquitectura. Por otro lado, de manera general, en base a un análisis de algunos datos específicos, considerando la arquitectura, se puede determinar que la orientación del lote condiciona que el radio más largo de la fachada no se oriente de forma óptima. Bueno, básicamente lo ideal hubiese sido que la arquitectura esté orientada en el eje este-oeste en la fachada más larga, pero bueno, esto no sucede así justamente por la forma del lote, ¿no? Entonces, vemos que solo una parte de la fachada tiene esa orientación y tenemos una vivienda colindante en este sector que además le genera parcialmente sombra. ¿Esto qué es lo que ha ocasionado esta ubicación de la edificación, del volumen, que se tenga ambientes fríos en esta parte posterior y ambientes muy calientes en la parte ubicada básicamente al noroeste, ¿no? Entonces el jardín generalmente en la gran parte del año tiene muy pocas horas de sol. Y los grandes vanos de la fachada, que vamos a ver en las imágenes, también ocasionan pérdidas de calor y, bueno, de frío. En relación al consumo eléctrico, se han tomado los datos de la gestión 2021, parte de la 2022, pero en relación a un año, el total de consumo es de 2.449 kilowatts hora año. Y en cuanto a al costo económico, que es de 2.130.63 bolivianos, ¿no? El costo en bolivianos por kilowatts hora es de 0,87. Para la propuesta, y entrando a la etapa de la propuesta, el proceso que se ha seguido es el siguiente. Primero, se ha realizado una zonificación térmica de Sucre de acuerdo al análisis climático de Chile. En esta parte es importante destacar que las planillas que tiene este modelo que maneja Chile están determinadas básicamente con información estandarizada de cada zona climática. Entonces, lo que se ha buscado es determinar a cuál de las zonas corresponde y las más parecidas, de acuerdo a diferentes análisis, con las 9 zonas térmicas que tiene Chile, son 3, que es la zona térmica B, la C y la D. Posteriormente,
Anteriormente se ha realizado la calificación energética de Chile utilizando estas planillas, se ha realizado la simulación energética en el programa Design Builder y a partir de eso se han planteado en este programa las mejoras de eficiencia energética, se ha hecho un balance con respecto a los resultados y se han planteado los resultados y por último se ha determinado el impacto económico. Estas son las zonas térmicas que tiene el país de Chile, son básicamente 7 las reconocidas hasta la G y estas últimas básicamente no se las considera, pero en las que se ha determinado que hay una mayor afinidad está en la zona B, que es una zona interior, la zona C, que es la zona costera, y la D, la interior. Vamos viendo este comparativo climático, como vemos en las 3 zonas térmicas de Chile, B, C y D, la roja es la que corresponde a la ciudad de Sucre, podemos ver que la zona climática B, que está con celeste, es la que más parecida en básicamente una gran cantidad del año, varios meses del año, y sin embargo se dispara los primeros meses, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado es de realizar la calificación a partir de las 3 zonas. Esta calificación se la hace en estas planillas que, como les mencionaba al principio, están en el sistema. Uno puede googlear la página del Ministerio de Viviendas de Chile y uno va a encontrar estas planillas que se las puede descargar, sin embargo, uno no los puede editar. Esa es la dificultad. Por eso es que se tuvo que hacer el contacto con técnicos para poder justamente poder trabajar y poder aplicar hacer la evaluación de la vivienda de estudio, ¿no? Entonces, en estas planillas se va ingresando la información de las superficies que van a ocupar por los niveles, las alturas, el volumen que se tiene, el tipo de los muros, la albañilería, la orientación con respecto a la rosa de los vientos. Y bueno, también es importante el tema de las características de densidad, etcétera, de los materiales que se están utilizando, lo mismo que de las ventanas, el tipo de vidrio, si es absorbente, si es reflectivo, etcétera. Entonces se va ingresando toda la información y para el caso de la zona térmica B, que es la primera zona con la que se ha comparado, la calificación de la vivienda de Sucre, bueno, considerando también que es un clima templado y similar a estas zonas ubicadas en Copiapó y Vallenar, corresponde a una calificación B, porque podemos observar que la demanda total energética utilizando la información de la arquitectura y de toda la materialidad, todo el paquete constructivo, correspondería a 75.9, 76.7 en cuanto a los kilowatts hora metro cuadrado año, así teniendo un ahorro total de 59%. Esto lo califica, bueno, le da la etiqueta de letra B, que no está mal. En el caso de la zona térmica C, podemos ver que la etiqueta que se obtuvo fue la C y la D. Se ha comparado con La Serena y con Valparaíso. En estos casos, especialmente con La Serena, se tiene una demanda de 49.8 kilowatts hora metro cuadrado año y un ahorro total de 53%, ¿no? Básicamente, en la zona C se ha obtenido esta etiqueta entre C y D, y por último, en la zona D, que corresponde a Petorca y Providencia, en la zona D, se obtiene una etiqueta D, ¿no? Entonces, y la demanda de kilowatts hora también es mayor. Ahora vamos a ver un comparativo de la demanda de calefacción y de refrigeración para cada una de estas zonas. En todos los casos, de acuerdo a toda la información que se ha brindado, en realidad lo que se tiene es se tiene una mayor demanda en cuanto a calefacción, que es básicamente las condiciones en las que actualmente tiene la vivienda, ¿no? En relación a la demanda de refrigeración. Bueno, a partir de esto se ha entrado ya a la simulación energética de lo que es la vivienda. En el programa Design Builder se ha tomado en cuenta las viviendas colindantes para el tema de las sombras, pero también se ha podido ver cuál es la demanda en cuanto a kilowatts hora de acuerdo a la ubicación. Y como podemos observar, esta es una zona neutra, la que está pintada en azul. Son imágenes para la época de invierno y podemos ver que en época de invierno básicamente
los ambientes que están dando al noroeste son los que mejor climatización tienen con respecto a los que están en la parte de atrás, que son zonas frías, ¿no? Bueno, se ha ido modelando y a partir de este modelando también se ha ido trabajando la materialidad y viendo, en primer lugar, por ejemplo, la introducción de esos materiales y sus características de transmitancia térmica. En el caso del ladrillo, como podemos ver, se tendría el ladrillo juntamente con los revoques con un U de 2.19 comparado a la solución constructiva del muro de ladrillo más una aislación de poliestireno extendido con un espesor de 4 centímetros y un revestimiento interior de yeso cartón. Esto, como podemos ver en la parte inferior, ha disminuido esta transmitancia térmica de 2.33 a 0.68. Entonces, la solución constructiva para mejorar, según el programa, sería básicamente este. En relación a las ventanas, se han propuesto estos termopaneles porque, como se puede ver en la tabla inferior, actualmente hay tres tipos de vidrios, de vidrio monolítico. Son claras, reflectantes y absorbentes, que tienen una transmitancia térmica de 5.8, 5.77 y 5.72, pero de acuerdo con el programa, lo ideal sería utilizar justamente estos termopaneles para disminuir esa transmitancia y se baja básicamente a la mitad. Otra de las soluciones, en este caso pasivas, en cuanto a la arquitectura, lo que se ha hecho es proponer estos módulos, estas pérgolas, que vayan a funcionar como invernaderos en la parte posterior, que es la zona más fría que se ha mencionado. Entonces, se han propuesto estas pérgolas en estas terrazas, en estas habitaciones frías, y la idea justamente era evitar esa pérdida de calor. Ahora, realizando el balance energético, vemos el antes, que es la parte izquierda, y el después. En el balance energético podemos observar que, bueno, no hay tendencia hacia el cero, que eso quiere decir que no habría una demanda ni positiva ni negativa en cuanto a calefacción y refrigeración, pero la realidad actual es la siguiente, que la mayor pérdida se realiza mediante los muros, que es lo que está justamente marcado con verde, y también por las ventanas, lo que está marcado con celeste, y en el caso del suelo lo mismo. En relación a la demanda de calefacción, exacto, se tiene una ganancia de radiación solar mediante las ventanas, como se puede ver en la parte amarilla, pero haciendo ya el comparativo con estas soluciones y propuestas del programa del Design Builder, podemos ver que las demandas disminuyen, tanto de calefacción como de refrigeración. Para que se me pueda entender, lo que se ha propuesto, lo que se ha modelado en este programa son 7 propuestas, ¿no? En la primera está el modelo base, en la segunda tenemos el uso de los DBHs, que son los termopaneles, las pérgolas, el cambio de celosías, mejora de aislación de muros, el DBH cambia en el primer y segundo piso. Se ha trabajado eso de forma independiente en el programa y posteriormente lo que se ha hecho es una combinación de las 3 mejoras constructivas. Y esto nos ha dado como resultado lo que tenemos en la parte inferior, que implica que se va a tener un total de demanda energética de 21.9 comparado a la de 39.4 del modelo base. Entonces resulta siendo más efectivo utilizar la combinación de los 3 últimos. Entonces la demanda de calefacción baja el 51% y del enfriamiento, bueno, se hace negativo. Ahora, comparado con el modelo base, que además las horas de disconfort son de 1.109.8 horas comparado a las 641.9 horas, ¿no? Y en total, la demanda por metro cuadrado es de 39.4, ¿no? Entonces, básicamente se puede ver que hay una mejora sustancial, podríamos decirle, tanto de la demanda de calor como de enfriamiento. Bueno, esta es una gráfica para hacer una comparación de la demanda total inicial para cada una de las zonas térmicas, la zona B, la C y la D,
en relación a la mejorada. Y podemos ver que básicamente sí disminuye bastante, ¿no? Bueno, y esta es la tabla comparativo de las tres zonas donde se puede ver el ahorro de la demanda de calefacción, el inicial y el mejorado, el de refrigeración inicial y mejorado, y el ahorro total para las tres zonas. Y bueno, podemos observar algo importante que en este caso son las etiquetas que logran obtener. Inicialmente en la zona B se tenía la etiqueta B, pasa a mejorada a tener una etiqueta A. En el caso de la zona C, de las etiquetas C y D que se tenían, pasa a tener una etiqueta A y a diferencia de la zona D en la que solamente se sube, bueno, se llega a obtener la etiqueta B. De todas maneras, en los tres casos, las etiquetas suben, ¿no? Tiene lo que demuestra que la vivienda logra tener una mayor eficiencia energética, haciendo la evaluación previa, la calificación y posteriormente la propuesta de mejoras. En relación al impacto económico, también se ha hecho un cálculo de cuál sería el porcentaje y como podemos ver inicialmente, teniendo este consumo que se pagaba de acuerdo a cualquiera de las zonas, se ha tomado por igual, llega a mejorarse en estos porcentajes, en 78% hasta el 62%, es decir, que de los 2.130 bolivianos se paga un 19% menos, que correspondería a 1.725 bolivianos. Y bueno, como conclusiones básicamente de la tesis que se ha realizado es que, bueno, primero quiero indicar que la vivienda analizada de Sucre ha sido calificada entre A y B. Bueno, de acuerdo a las tres zonas térmicas que he mencionado, la arquitectura tiene que adaptarse a las condiciones climáticas. Eso es importante justamente para la proyección y un estudio y unas zonas térmicas bien identificadas en cada país ayudaría bastante, como es el caso de Chile. Se obtuvo mediante medidas pasivas un ahorro en la demanda de energía de un 42% en las medidas pasivas, estoy hablando del cambio de los vidrios monolíticos por los termopaneles, la aislación de muros, el tema de las pérgolas, etcétera. Ahora, las mejoras van ido desde un 19% a un 37%, obteniendo ahorros energéticos y económicos totales entre 78 y 62%. La orientación de los lotes o parcelas resulta un aspecto distintivo y clave para mejorar las condiciones de asoleamiento y ventilación de los edificios. Por eso es importante también que una proyección urbanística bien realizada sea parte también de los reglamentos, porque lamentablemente estas urbanizaciones a veces están en función al cliente, ¿no? Eso es lamentable mencionarlo. Por otro lado, todos los fenómenos climáticos que ocurren en el exterior afectan directamente al espacio interior, como hemos visto, como se ha visto en la calificación y en la modelación. En síntesis, el diseño energéticamente eficiente es una alternativa válida para el logro de la habitabilidad con un mínimo consumo de energías no renovables. La orientación ambiental de la arquitectura implica la integración a las condiciones locales del sitio y a las necesidades específicas de la población que lo habita. No, este es un 3D que lo he elaborado yo recientemente, un poco para aclarar tal vez lo que el Design Builder no muestra con claridad, que son estos justamente las pérgolas que mencionaba, que van a servir como invernaderos. Bueno, aquí le falta la vegetación existente, pero estas son las fotografías del antes y cómo sería aplicando justamente estas medidas pasivas, arquitectónicas básicamente, en cada uno de los ambientes, como se puede observar, para poder mantener y evitar, mejor dicho, la pérdida de energía. En cuanto a las recomendaciones, Bolivia debería plantear un reglamento para la calificación energética de las viviendas y otras edificaciones que en primera instancia realicen una zonificación térmica en respuesta a las ODS y a los acuerdos para disminuir el impacto negativo al medio ambiente. Por lo tanto, los ambientes deben estar eficientemente orientados para aprovechar el máximo la energía solar y la ventilación. Por otro lado, una adecuada esbeltez permitirá una mejor ventilación natural y una mayor entrada de luz solar. Como hemos visto en la imagen al inicio, lamentablemente las edificaciones casi cubren todo el predio o el lote que se tiene, ¿no? Entonces, y no se consideran estos aspectos morfológicos. Realizar un estudio técnico de los materiales constructivos para su correcta aplicación ha sido también un elemento lamentable porque varios de los materiales que tenemos para la construcción en Bolivia no tienen
tienen referencias técnicas en cuanto a transmitancia térmica, densidad, etcétera. Y estamos hablando de materiales, en algunos casos, de Bolivia y en otros casos que se trae desde el exterior, pero que también carece de esta información. Se debe incentivar el estudio de materiales de vida circular en base a la materia prima del lugar. Y bueno, o como última recomendación, obviamente es importante que para mejorar la eficiencia energética de una vivienda también se puedan introducir ya aprovechando el potencial natural que tiene Bolivia, los paneles solares y los tanques de calentamiento de agua, ¿no? Como se prevé para la vivienda. Muchas gracias. Esa es la presentación que he realizado. Espero no haberme sobrepasado el tiempo establecido. Perdón, no le escucho, ingeniero. Disculpas. Muchas gracias por la exposición muy interesante, doctora Gareca. Voy a ceder la palabra a la máster Edith Carrión, que está actuando como secretaria, y al doctor Juan Carlos Rojas, que está actuando como vocal, a fin de que se dé lectura al informe de defensa de tesis de grado y posteriormente pasaremos a una ronda de consultas. Entonces, por favor, estimados compañeros, si podemos avanzar con este tema. Correcto, Juanquita, muy buenas noches, estimada Mireya, el doctor Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Yo voy a hacer un comentario sobre el informe, estimado Juan Carlos, para poder continuar con el orden establecido para la defensa de la tesis de la doctora Mireya Gareca. Revisamos el informe, revisé de manera particular el informe, primero estableciendo un procedimiento a través del Turnitin para ver el nivel de coincidencia que tenía la tesis desarrollada con otros documentos que se encuentren en la web. Y en realidad salió un 27% de coincidencias, pero eso no significa que sea plagio, pueda considerarse plagio, puesto que de la revisión que se realizó, pues mucho de ello son los nombres que se deben citar dentro de la propia bibliografía de la tesis, así como también pues nombres y autores de, de estos instrumentos que se tomaron, sobre todo en el estado del arte, para darle este marco conceptual al trabajo de titulación. Luego se vio que la metodología empleada, pues se había sugerido a la doctora Mireya que se pueda trabajar, se pueda anexar los datos estadísticos con los cuales se trabajó este tema de tesis, puesto que dentro de la metodología se hablaba de la aplicación de varios software para poder hacer estos cálculos de eficiencia energética y confort. Y obviamente, pues mencionaba que se tomaba una normativa chilena porque no se contaba con una normativa propia de Bolivia y se sugirió tomar como anexos o poner como anexos todas estas informaciones a nivel de datos estadísticos que se utilizaron para el efecto. Luego vemos un resultado bastante interesante, lo poníamos dentro del informe, el resultado de poder tener un marco normativo que hable ya de ciertas condiciones que se puedan establecer de la eficiencia energética para la construcción, en donde se pueda aprovechar el recurso solar, se pueda utilizar el recurso, el viento, ¿no es cierto?, como fuentes de energía para conceptos pasivos dentro de la propia construcción, dentro de la propia infraestructura que planteaba como ejemplo pues una vivienda dentro del desarrollo de la tesis. Y luego veíamos, bueno, el cumplimiento de esta normativa chilena en aplicación al desarrollo de esta, o a la evaluación de esta vivienda en la ciudad de Sucre y las condiciones locales, ¿no es cierto? Se caracterizaba los diferentes recursos solar, eólico, dentro del contexto de la propia ciudad de Sucre en Bolivia. Entonces, se hicieron algunas observaciones sobre el anexar estos documentos, sobre verificar cómo se citaban los nombres de estos libros dentro de estos documentos, dentro de la tesis, y pues obviamente se dio paso a este evento para que se sustente
la tesis de grado de maestría, ya que el documento, ya que el estudio, pues cumple con todas las condiciones de profundidad, de rigurosidad académica, para que pueda ser parte hoy de este proceso final dentro de la obtención del título de máster en energías renovables y eficiencia energética. Muy bien, muchas gracias. Pues se considera que esta explicación cubre con el requisito de mencionar, de referirse al informe de calificación. Voy a entonces a pasar igual a ceder la palabra a fin de que, por favor, la señora secretaria Enid Carrión y el señor vocal, doctor Juan Carlos Rojas, se sirvan a formular las consultas a la maestrante. En primer lugar, pues daré la palabra a la máster Enid Carrión a fin de que nos ayude con este tema. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Para mí es muy importante, de hecho me parece muy interesante el que a través de estos, del desarrollo de estos temas de titulación, de estos trabajos de titulación, se pueda generar una normativa propia, ¿no? Yo quería preguntarle a la doctora Mireya, este tema de tener una normativa propia en Bolivia que abre sobre la eficiencia energética en la construcción, que permita aprovechar materiales, la posición de las viviendas, el uso de ciertos recubrimientos de jardines verticales para poder mantener, ¿no es cierto?, la temperatura en zona de confort, la ubicación con respecto a los rayos del sol, el aprovechar el recurso eólico para mejorar el tema de la temperatura y confort y climatización. ¿Cuál sería esa recomendación que usted puede plantear a la normativa? ¿Sería una normativa subnacional a nivel del municipio, de la municipalidad de Sucre, o se podría trabajar con el Ministerio de Energía de Bolivia para que este tipo de normativa se pueda aplicar en las próximas edificaciones a nivel de la construcción? ¿Cómo le ve usted a la posibilidad de que se pueda generar esta normativa? ¿Y qué pensaría que ustedes que serían los principales obstáculos a vencer? Si son técnicos, si son económicos, tal vez de coyuntura. Yo quisiera conocer, estimada doctora Mireya Gareca. Muchas gracias, ingeniera Enid. Le agradezco mucho por la pregunta. Justamente eso es lo que a mí como arquitecta me ha motivado a hacer esta tesis en base a toda la información del programa de la maestría que en verdad ha abierto bastante mis ojos en relación a este tema. Es posible realizar o plantear este reglamento de aplicación, como es el caso de Chile, aunque en el caso de Chile, a pesar del tema cultural que ellos tienen en cuanto a la aplicación de los reglamentos, a diferencia de Bolivia, que como hemos visto, tenemos reglamentos, pero no se cumplen. Creo que sería posible siempre y cuando realmente se establezca desde los niveles superiores la elaboración de este tipo de calificación energética en las edificaciones en Bolivia. Sería muy importante porque definitivamente esto motivaría esa transición primero de las energías renovables, que es lo que se está buscando mediante las leyes que ya se han planteado, pero mediante una correcta aplicación de la arquitectura versus la eficiencia energética, ¿no? Entonces, creo que sí es posible. La formación, yo creo que está dada. El tema sería simplemente que el ministerio, al igual que Chile, trabaje sobre esta reglamentación y una transición para la aplicación, porque como bueno, he podido leer en cuanto a las políticas económicas, se hablan también de créditos verdes, entonces se facilitaría bastante pienso yo, para los usuarios, el poder acceder, teniendo en cuenta además que la arquitectura, como mencionaba al principio, no es solamente estética, la arquitectura tiene que ser funcional y hoy en día tiene que ser acorde a las necesidades y el cambio climático que estamos viviendo, que es una realidad y es una directriz, además, que en teoría muchos países ya están cumpliendo, sobre todo en Europa, ¿no? En Latinoamérica es bueno saber que Ecuador, que Chile, que Argentina están sobre este rumbo y nosotros como Bolivia, teniendo ya estas experiencias y este conocimiento que es justamente que han compartido conmigo técnicos de Chile, creo que es posible poder aplicar.